Esta semana Cuba se sumió todavía más en el dolor y la rabia tras darse a conocer las sentencias a 128 encausados por las protestas del 11 de julio de 2021. Con penas de hasta 30 años de cárcel fueron sancionados por supuestos delitos de sedición y hurto los manifestantes de Toyo y La Guinera, localidades donde se registraron enfrentamientos violentos entre las fuerzas represivas del régimen y ciudadanos desarmados. Más de 30 acusados recibieron penas de entre 20 y 30 años de privación de libertad y 6 menores de edad pasarán entre 10 y 19 años en prisión. El total conjunto de las sanciones suma 1.866 años de cárcel sobre espaldas cubanas, en su mayoría jóvenes que no asesinaron, no violaron ni cometieron otros actos que merezcan tanta hazaña. Según la nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo Popular, los acusados provocaron graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. Las autoridades del régimen alegaron, sin presentar evidencias, que los manifestantes de Toyo siguieron instrucciones de personas dentro y fuera de Cuba para intentar subvertir el orden constitucional de forma violenta. Sobre los acusados de La Guinera, argumentaron que salieron a las calles y convocaron a los transeúntes y vecinos a unirse a la protesta. Lanzaron piedras, palos, botellas y cócteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y trabajadores estatales presentes en el lugar, que en realidad eran miembros de las brigadas de respuesta rápida, armados con palos y cabillas para atacar a los manifestantes. No se hizo referencia a la brutalidad policial, ni al asesinato del joven Diubis Laurencio Tejeda a manos de un policía, ni a los paramilitares que repartieron golpizas sin que ninguno haya sido enjuiciado hasta el momento. Mientras crece el rechazo popular ante tanto abuso, se ha sabido que España exportó, en 2021, material antidisturbios hacia Cuba por un valor de 350.000 euros. La complicidad del gobierno de Pedro Sánchez con el castrismo favoreció la salvaje represión que sufrieron los manifestantes del 11 de julio, pues según el informe oficial de exportaciones españolas, en el primer semestre del año pasado, la isla se convirtió en el segundo país del mundo al cual el Ejecutivo de la Moncloa exportó más implementos antimotines. España no solo financia al régimen cubano aportando cantidades millonarias para edificar obras como el Centro Fidel Castro, que busca perpetuar la memoria de un dictador, sino que directamente proporciona el equipamiento necesario para que el castrismo reprima a su propio pueblo, tal como lo hizo el 11 de julio y en los días previos a la marcha cívica del 15 de noviembre. Pasando a otros temas de interés, la Asociación de Beisbolistas Profesionales Cubanos ha expresado su intención de conformar un equipo compuesto por peloteros emigrados con el objetivo de representar a la isla en los clásicos mundiales y otros torneos internacionales de primer nivel. En el plantel no serán incluidos peloteros que estén vinculados con el INDER, sino los que juegan en ligas profesionales, fundamentalmente en grandes ligas. La razón por la cual se ha lanzado esta iniciativa, que ya cuenta con un amplio respaldo entre la afición cubana, es el desprecio con que el régimen ha tratado a sus peloteros emigrados, negándoles la posibilidad de representar a la isla en certámenes internacionales. Muchos de los atletas antillanos que juegan en grandes ligas están en la cúspide de sus carreras deportivas, pero se les sigue negando el sueño de jugar por Cuba en un clásico mundial. Como a grandes males, grandes remedios, la propuesta de un equipo Cuba independiente está ya sobre la mesa, a la espera de su aprobación por la Major League Baseball y el Sindicato de Peloteros, y con el ánimo apuntando a la 5ª edición del Clásico Mundial, programada para 2023. En el ámbito económico, las noticias son cada vez menos alentadoras. El ministro de Economía, Alejandro Gil, ha reconocido que en el mes de enero del presente año, 446 empresas estatales cerraron con pérdidas. De ellas, el 93% se concentran en la agricultura, la industria azucarera, la industria alimentaria, la construcción, el transporte y las empresas de subordinación local. Es decir, todos los renglones que impactan directamente en la calidad de vida del pueblo cubano han ido de mal a peor, pero el castrismo no deja de culpar al embargo por todos los problemas acumulados. Gil precisó que con respecto a enero de 2021, el número de empresas que reportaron pérdidas disminuyó, pero 446 sigue siendo una cifra muy elevada, y solo en 16 entidades se concentra el 50% del valor total de las pérdidas.
Con el triunfalismo habitual, el funcionario expresó que el año 2022 tiene que ser de transformación y eficiencia en el sector estatal, pero los pronósticos no son halagüeños gracias al negativo impacto de la tarea de ordenamiento y otros factores como la caída del turismo, ahora más afectado por la invasión de Rusia a Ucrania. La verdadera raíz del problema, y eso lo saben muy bien Alejandro Gil y compañía, es la economía centralizada y la mentalidad estalinista con que se pretende hacer funcionar lo poco que queda en pie. Si a eso le sumamos el éxodo imparable de masa laboral, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que en Cuba nada va a mejorar en un corto o mediano plazo. En medio de un escenario tan crítico, Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina País para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, realizó su primera misión a la isla y concluyó con elogios para un régimen que lleva décadas violando los derechos laborales de millones de cubanos. Desde los médicos que prestan servicios en el exterior, a los que quita el 75% de su salario, hasta los jóvenes del servicio militar activo, utilizados como mano de obra esclava en la construcción de los lujosos hoteles que engrosan la cartera de inversiones del Ministerio de Turismo. De acuerdo con la nota publicada por la Organización Internacional del Trabajo, Furtado de Oliveira sostuvo reuniones con altos representantes del Estado cubano, organizaciones de empleadores, sindicatos y agencias de las Naciones Unidas en el país, todas ajustadas al guión oficial. En ninguno de estos encuentros participaron sindicalistas independientes, que suelen ser marginados y acosados por las autoridades, ni se hizo referencia a la represión desatada tras las protestas del 11 de julio, que ha perjudicado tanto a trabajadores del sector estatal como privado. Tampoco se habló de la gran cantidad de personas que han sido despedidas de sus centros de trabajo por causa de sus ideas políticas, una práctica discriminatoria que ocurre con frecuencia en todos los sectores laborales del país. Y cerramos con la crisis migratoria que amenaza con dejar a Cuba vacía o convertida en un miserable retiro de ancianos y discapacitados. Según estadísticas de la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteño, 16.550 cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos solo en el mes de febrero. Con esta nueva cifra se estima que entre octubre de 2021 y febrero de 2022, 46.752 migrantes han abandonado la mayor de las Antillas para llegar a la Unión Americana. Una sangría insostenible que va en aumento, llevándose consigo el futuro de la isla. Los cubanos fueron el tercer grupo de migrantes más numeroso, solo superado por mexicanos y guatemaltecos. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba.